Bienvenidos, bienvenidas al tema mediación pedagógica. Antes de iniciar con el tema de mediación pedagógica, recordaremos rápidamente lo aprendido en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos que la educación en línea, virtual u online es una forma de educación a distancia, ya que los estudiantes no deben asistir físicamente al centro de estudios. Pueden acceder al proceso de aprendizaje mediante la conectividad a Internet. Aprendimos que la educación en línea nace en la tercera etapa de la evolución de la educación a distancia, en la etapa digital, y su principal herramienta es el Internet. Vimos que la educación virtual puede ser sincrónica y asincrónica. Sincrónica, en la que los estudiantes y el docente deben estar conectados en el mismo lugar virtual, a la misma hora, a la misma fecha. En cambio, la educación virtual asincrónica es en la que los estudiantes acceden al proceso de aprendizaje desde el lugar, la fecha, hora o dispositivo que mejor les convenga, claro, dentro de un periodo de tiempo. Y por último, vimos algunas ventajas de la educación. Avancemos entonces al tema de esta clase, que es la mediación pedagógica. La mediación pedagógica, según Daniel Prieto, consiste en la tarea del docente, del educador, de acompañar y promover el aprendizaje. Entonces, el docente o el educador debe tener la capacidad de ayudar propositivamente a otros a aprender. El educador debe tener la capacidad de regular el proceso para lograr el aprendizaje. Entonces, la mediación pedagógica es similar a la imagen que vemos a continuación. ¿Qué relación tiene la imagen con la mediación pedagógica? El docente debe tener la capacidad de intervenir, de acompañar, de orientar, de promover y de motivar el aprendizaje. Es decir, que el educador tiene la responsabilidad de intervenir, acompañar, orientar, promover y motivar a los estudiantes para cruzar este camino y alcanzar el aprendizaje esperado. La mediación pedagógica presencial y virtual tienen mucha similitud. La mediación pedagógica presencial es en la que el docente aplica las estrategias de manera física, estando presencialmente en el aula. Y la mediación pedagógica virtual representa un reto mayor, ya que requiere que a través de la distancia el educador también intervenga utilizando las herramientas y las estrategias de mediación pedagógica adaptadas a la modalidad virtual. Por lo tanto, es importante tener en mente que los estudiantes van a aprender proporcionalmente a la capacidad del docente de mediar, de moderar el aprendizaje. Es decir, el estudiante va a aprender dependiendo de la capacidad del docente de decir cómo y para qué se enseña. Es decir, el cómo de esas estrategias que utiliza y el para qué, la capacidad de hacer entender al estudiante la aplicabilidad, el uso y la funcionalidad de los contenidos, de la información que él está adquiriendo. Algunas características del mediador pedagógico. Vamos a hacer una autoevaluación y vamos a ir colocando un chequecito en las características que creamos, que cumplimos, y vamos a subrayar aquellas en las que creamos que debemos fortalecernos.
Tenemos pasión por la educación. Creemos que la educación es un instrumento privilegiado para transformar a las comunidades, a las personas, a la sociedad. Estamos aprovechando esa oportunidad y privilegio que tenemos en nuestras manos. Como mediadores pedagógicos somos creativos, motivamos a los estudiantes, somos autodidactas, es decir, buscamos aprender por nuestros propios medios, siempre estamos actualizándonos e innovando. Tenemos la capacidad de crear interpersonales con los estudiantes, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. Tenemos empatía con nuestros estudiantes y claro, hay muchas otras más características. ¿Qué tal le fue en su test, en su autoevaluación? Sigamos aprendiendo y creciendo. Es necesario mencionar que en la mediación pedagógica interviene la secuencia didáctica. La secuencia didáctica es ese conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje que tienen un orden, es decir, que tienen una secuencia, que tienen una coherencia entre sí, con el objetivo de promover los aprendizajes en una sesión de clases. Entonces, la secuencia didáctica, según Scallon, está conformada por tres fases. La fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de cierre. Quiere decir que esto es un ciclo, es una secuencia didáctica que se debe cumplir en cada una de las sesiones de clase. Veamos que en el inicio, en la etapa de inicio, el docente puede aprovechar para motivar, para crear expectativa sobre el tema a los estudiantes, para evaluar algunos conocimientos previos, para introducirlo al tema. Por eso la etapa de inicio también se llama etapa de apertura. Y luego, en la etapa de desarrollo, muy bien, y en la etapa de desarrollo es acá donde presentamos al estudiante los escenarios de aprendizaje. Es en donde tiene la oportunidad el estudiante de interactuar con la nueva información. Acá es donde construye los nuevos aprendizajes y contextualiza el conocimiento. Y luego, la etapa final, la de cierre, es donde ya se integra o se aplican los aprendizajes, en donde se realiza una síntesis o conclusiones de lo aprendido y se evalúa el logro alcanzado. Es importante la secuencia didáctica porque nos permite organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada sesión de clase. Nos permite tener una coherencia durante todo el proceso y por supuesto nos permite contribuir al logro de los aprendizajes planificados. Recordemos entonces que la secuencia didáctica debe estar incluida dentro de cada sesión de clase. Veamos ahora entonces algunas estrategias de mediación pedagógica. Hay diversidad de estrategias, pero recordemos que al momento de elegir una estrategia, esta debe estar relacionada, encaminada, debe tener coherencia con el indicador de logro, con el objetivo de aprendizaje. Antes de elegir una estrategia de mediación pedagógica, es necesario tener claridad en la competencia, en el aprendizaje que deseamos alcanzar. Debemos tener claridad en el indicador de logro y, por supuesto, en el contenido. Y un factor importante a tomar en cuenta también es analizar el contexto en el que se encuentran los estudiantes. Porque es necesario que para cada etapa de la secuencia didáctica se elaboren estrategias de mediación pedagógica. Vamos a ver dentro de esa diversidad de estrategias
de mediación pedagógica, algunas de las más utilizadas, las estrategias para enseñar a pensar, estrategias para indagar sobre conocimientos previos, las que sirven para aprender por medio de organización de la información y las de aprendizaje grupal. Vamos a explicar de manera breve y general las estrategias para enseñar a pensar. En este tipo de estrategias encontramos el PNI, el positivo, negativo, interesante, que ya manejamos, la estrategia de los 6 sombreros, en la que la misma persona se ubica en los diferentes roles para analizar una misma problemática o situación, el considerar todos los factores, la técnica expositiva o el árbol de problemas, que nos ayuda a identificar las causas y consecuencias de una problemática. En las estrategias para indagar sobre conocimientos previos, podemos mencionar la lluvia de ideas, las preguntas exploratorias, las preguntas guía, el ¿qué sé?, ¿qué quiero saber?, ¿qué aprendo? En las estrategias para organización de la información, podemos utilizar un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, un diagrama de flujo, un mapa mental, un mapa conceptual o un mapa de aspectos comunes. En las estrategias de aprendizaje grupal y desarrollo de competencias encontramos el debate, podemos usar también el seminario, la mesa redonda, el foro, los proyectos, estudios de casos y resolución de problemas. En las estrategias que promueven la comprensión, podemos utilizar el resumen, el ensayo, el cuestionario o test online o web quiz, el video quiz, los crucigrama web y todas esas actividades que son virtuales. También podemos hacer uso de la síntesis. Todas estas herramientas están profundizadas, explicadas y ejemplificadas en el siguiente libro, del cual dejaré el link para que puedan acceder desde la guía de esta semana si desean profundizar en cada una de ellas. Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos a trabajar en esta semana de clase, vamos a, como actividad, vamos a explicar nuestra propia definición y del por qué es importante la mediación pedagógica. Vamos a explicar también nuestra propia definición y del por qué es importante la secuencia didáctica. Vamos a dar lectura a 4 casos de aplicación que he elaborado para esta semana. Y por último, vamos a, para cada uno de los casos de aplicación, vamos a explicar, no solamente decir qué estrategia, sino explicar qué estrategia de mediación pedagógica aplicará usted para cada una de las fases de la secuencia didáctica de cada caso planteado. Quedo a la orden a través del chat de dudas. Que disfruten esta sesión de clase. Un fuerte abrazo.